Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues bienvenidos a esta nuestra sesión de nuestra segunda sesión de la semana eh, número 2 de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Pues le doy la bienvenida a Marcelina. Hola, Marcelina, Buenas ¿cómo tardes. estás? Buenas tardes, profesor. Bien, gracias. Ok, muy bien, me da mucho gusto que ya te hayas conectado a esta Gracias. nuestra sesión de ya de los días viernes. Bueno, pues vamos a dar inicio. Bueno, la semana pasada hablábamos acerca, pues, les hacía una breve retroalimentación de lo que habían sido sus actividades integradoras, la uno y la 2. También hacíamos un breve recorrido por los temas más sobresalientes de la semana, en donde hablábamos acerca de lo que era, pues, la actividad, perdón, el tema de la Segunda Guerra Mundial, las dictaduras en América Latina, hablábamos del periodo entre guerras y también pues la caída del muro de Berlín, que eran como que los temas más importantes que ustedes iban a tomar en cuenta para la realización de sus tareas integradoras. Bueno, el día de hoy me voy a enfocar un poquito más, ya nada más a la realización de las actividades, ya para no abundar tanto en lo que hacíamos referencia del contenido temático. Entonces, para pues que también profundicemos un poquito más en estos aspectos que son los que nos interesan, ¿no? Bueno, voy a comenzar primeramente compartiendo la pantalla para que podamos ir dando seguimiento a bueno, ahorita a nuestra sesión del día de hoy. Bueno, pero antes de comenzar me gustaría ver, Marcelina, si has tenido alguna duda, alguna inquietud respecto a los temas, alguna dificultad con la realización de algún segmento. No, profesor. Ahorita nada más se ha hecho la actividad 3, me falta la actividad 4. Ah, ok. Bueno, entonces ahorita vamos a ir analizando cada uno de estos elementos, ¿sale? Sí, Bueno, gracias. entonces, vamos a dar inicio a a la presentación de nuestras diapositivas de la semana. Les comparto la pantalla. Bueno, nada más para recapitular, les había comentado que en los temas de las actividades integradoras de la semana pasada, pues que era en el tema número 1, bueno, perdón, en la actividad integradora número 1, que les pedía una infografía, era importante que tomaran bien en cuenta las indicaciones, ya que en algunos casos solamente estamos cumpliendo de forma parcial con los aspectos que, que les están solicitando. Entonces, acuérdense que en este caso siempre deben leer a detalle características y consecuencias, cuando son nada más características y cualidades, cuando se tienen que clasificar la información. Por ejemplo, en este caso se nos solicitaban causas, pero de tipo económico, social, político y territorial. Entonces, sí, deben de ser muy puntuales en estos aspectos. Acuérdense que ustedes como tal, pues no llevan un módulo, a lo mejor como tal de computación. Y si bien como no lo llevan, pues entonces hay módulos en los que tienen que desarrollar ustedes este tipo de competencias. En la de diseñar materiales, como son las infografías, mapas mentales a través de herramientas de Internet. En este caso, también es importante que ustedes desarrollen esas habilidades. Con relación a la segunda tarea, les hacía referencia que se les solicitaba tres elementos: un mapa mental,
elegir un régimen totalitario, perdón, hacer un mapa mental del periodo entre guerras, luego hacer un resumen del tema de la Gran Depresión, tomando en consideración un video, y después hacer un cómic o una historieta. Entonces vean que son elementos que requieren como tal pues algunas destrezas y algunas habilidades, como lo son la elaboración de organizadores gráficos. También la elaboración de cómics pues requiere tiempo, dedicación, saber cuáles son las partes de un cómic, darle secuencia, claridad, ideas principales, personajes, etcétera. Entonces les decía, si bien ustedes no llevan como tal un módulo en donde desarrollen competencias como por ejemplo de computación, sí en cada uno de los módulos se les van incluyendo un poquito de actividades para que desarrollen esas competencias. En este caso, en esta semana, la competencia en este tipo de, de conocimientos transversales que debemos de tener, pues sería la elaboración de un audio, ¿no? Y un audio que debemos de saber cómo se sube a una nube o a internet, y después cómo compartir mediante un link. Entonces son herramientas que debemos de nosotros de tomar en cuenta. Les decía que en esta tarea sí noté pues bastante plagio, pero fue porque en muchas ocasiones ustedes toman como referencia páginas información de páginas de internet, pero no están dando a conocer eh, la fuente de donde lo tomaron. Entonces, por eso de ahí el plagio. Entonces, es importante siempre que procuren la originalidad, que procuren de preferencia que sean con sus propias palabras, y si van a tomar fragmentos de alguna fuente de Internet, siempre que sean fragmentos pequeños, y no se olviden siempre las fuentes confiables, que siempre pertenecen a instituciones académicas, a bibliotecas virtuales, a páginas de gobierno. Las fuentes confiables nunca son anónimas y siempre tienen una fecha de publicación. ¿Sale? Bueno, ok, entonces, pues vamos a pasar a lo que sería ahora nada más una breve sinopsis el día de hoy, ya nada más de lo que eran los temas de la semana. En esta semana, que se denomina El mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial, bueno, nos vamos a dar cuenta, bueno, como finalidad, pues es darnos cuenta de que estos movimientos bélicos trajeron pues un nuevo pensamiento, trajeron consecuencias que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Muchos países, en el tema de la descolonización, vemos que muchos países que fueron conquistados por las potencias mundiales, pues quisieron liberarse, quisieron lograr su independencia, elegir su propio sistema de gobierno, sus propias instituciones. Y eso cambió la reconfiguración de nuestro mundo. ¿Por qué? Porque hubo nuevas fronteras, nuevos territorios, nuevos lugares con quien establecer relaciones diplomáticas. También en este mundo en guerra, pues ¿qué fue lo que pasó? Pues mucha gente pues tuvo que huir en el de los desplazados y refugiados, pues tuvieron que huir de sus lugares de donde vivían. ¿Por qué? Por los conflictos bélicos, por las zonas tan inseguras, porque pues las pérdidas humanas eran bastantes, y no nada más de militares, sino también de niños, de mujeres, personas que nada tenían que ver con la guerra. Sabemos que en el Holocausto, que fue en esta parte del nazismo, tenemos también la persecución de los judíos y de las personas que no pertenecían a la raza aria por parte de los nazistas. Vemos también que en este mundo en guerra, en esta Segunda Guerra Mundial, pues tenemos la aplicación de nuevas tecnologías, como fueron las bombas atómicas, las cuales pues fueron detonadas, que aquí tenemos el tema, las cuales fueron detonadas en Hiroshima y Nagasaki, y que dejaron al mundo consternado, ¿no? Así como que aterrorizado de la magnitud en lo que podían convertirse la tecnología y el daño que podía causar a nivel mundial. A raíz de que existían
naciones poderosas, pues vemos a dos principales, que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, que se enfrascan en una lucha, no tanto, aquí lo tenemos, la Guerra Fría, que se enfrascan en una lucha no precisamente bélica, sino en una lucha de quién tenía más poder, de quién tenía más tecnología, de quién tenía una mejor economía. Vemos que Estados Unidos pues empieza a consolidar. Estados Unidos empieza a tener una influencia a nivel internacional y aparte pues tenía un sistema de gobierno pues de tipo democrático, a diferencia del socialista que no da apertura a que la gente pueda comerciar, que pueda enriquecerse, que pueda tener mayores libertades. Entonces, al término de la Segunda Guerra Mundial, en esa transición hacia un nuevo mundo, vemos que pues los países empiezan a juntar y decir, bueno, pues no tenemos ninguna institución que nos proteja a nivel internacional, que ponga freno a los países. Cada país es tan poderoso que nadie puede frenarlo. Entonces, de ahí surge la Organización de las Naciones Unidas, que tiene como finalidad, pues, preservar la paz entre los países y procurar el cumplimiento o la protección de los derechos humanos. La ONU actualmente pues tiene bastantes organizaciones, algunas que velan por el trabajo, otras por el desarrollo de los niños, otras para el patrimonio cultural, otras por el medio ambiente, otras por, por garantizar la salud de las personas. Entonces vemos cómo todas ellas buscan dar cumplimiento a lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos tenemos que son 30 y los tenemos en un documento que se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nosotros tenemos 4 derechos que son, existen varias clasificaciones de los derechos. Más común es la de tipo jurídico, en donde encontramos el derecho de libertad, al derecho de igualdad, al derecho de propiedad y al derecho de seguridad. El derecho de propiedad, ¿por qué? Porque todos necesitamos un lugar donde vivir, tener un espacio que sea nuestro, tener un lugar donde realizar nuestras propias actividades diarias. El derecho de seguridad, porque nadie puede ser molestado en su persona, en sus papeles, en sus posesiones. Nadie puede ser invitado nadie puede ingresar a tu domicilio sin que tú lo quieras. El derecho de libertad pues se multiplica, ¿no? Y se vuelven muchísimos elementos, desde el poder viajar por tu territorio nacional, el poder dedicarte a lo que tú quieras, el poder vivir en el lugar que tú desees, el poder elegir hasta con quién deseamos casarnos, ¿no? El de igualdad, pues que nadie está por encima de la ley, pero que todas las personas merecen un trato justo, ¿no? Y sobre todo también que cuando alguna persona comete un delito, pues esta persona va a ser castigada igual que otra persona que cometa el mismo delito y no por su condición económica pueda tener preferencias. Entonces vemos cómo 4 valores se diversifican bastante y eso era lo que buscaba la ONU, protección de los derechos humanos y garantizar la paz entre las naciones. Sin embargo, pues a la fecha, pues hay naciones todavía que viven en un sistema socialista, que sabemos que ya está en decadencia este sistema de gobierno, pero también hay otras a lo largo de la historia, a partir hasta el siglo XX, pues todavía tenemos algunas dictaduras, ¿no? En nuestro continente. Entonces, he aquí que en este documento que está en PDF, pues se les hace referencia a esas dictaduras y los periodos en los que éstas estuvieron vigentes. Entonces, pues como vemos, la actividad el foro Aprendiendo, pues nos habla acerca del tema de la Segunda Guerra Mundial y los actos de violencia que generó esta,
y sobre todo también las dictaduras en Latinoamérica, ¿no? Entonces, aquí tenemos diversas preguntas en donde nosotros tendríamos que reflexionar sobre qué era lo que motivaba que le existiera la Segunda Guerra Mundial. No debemos olvidarnos de que todos los países pues siempre buscaban por tener mayor poder económico, ideológico, territorial, militar. Y también el tema del expansionismo seguía. Entonces, pues muchos a raíz de ese poder de querer controlar otros territorios, de querer sus riquezas, pues bueno, buscaban la manera de obtenerlo y no importando si esto tenía que ser a través de la guerra. Entonces, aquí también se les invita a reflexionar en el tema del holocausto, si ha existido otra situación tan violenta como el holocausto. El holocausto era el periodo en el que el nazismo pues perseguía a los judíos, perseguía a las personas por no comulgar con sus ideales, por no pertenecer a la misma raza blanca, y todos ellos eran llevados a los campos de concentración, sacrificados en las cámaras de gases, incinerando a miles de personas. Entonces, ¿ustedes creen que a la fecha haya algún otro evento violento de esa magnitud? Y bueno, y ahora y también analizar si ustedes actualmente, ya estamos un poquito grandecitos la mayoría, pues ya nos damos cuenta, ya vemos pues bastantes noticias, tenemos un poco de experiencia con relación a los eventos que han ocurrido a lo largo de nuestra vida. Entonces, ustedes pueden ver qué países hasta esta fecha pues siguen teniendo dictaduras. Por eso les decía que analizaran los temas, por ejemplo, el gobierno de Venezuela, que analizaran pues un poco el gobierno de Cuba y un poco también pues el de Bolivia, ¿no? Bueno, entonces ahí ustedes vean sus sistemas de gobierno cómo son y si pueden considerarse como dictaduras. Organizaciones que luchen para evitar sucesos como estos existen, y una de esas organizaciones pues es la ONU a través de las instituciones que la conforman, pero también existen y estas serían pues a nivel internacional. Pero ¿cuáles serían? Aquí sería conveniente que ustedes se dieran a la tarea de investigar un poco para poder conocer acerca de las instituciones que trabajan a nivel internacional. No todas están dentro de los países, o al menos a veces sabemos más de una que de otra. ¿Por qué? Porque los países son diferentes. Hay países donde los niños pues prácticamente se mueren de hambre, y ahí tenemos a la UNICEF. Aquí la UNICEF pues sí trabaja, pero no vemos tanta su presencia como en otras naciones. Últimamente, pues a últimas fechas vimos la intervención mucho de la OMS en relación a la pandemia, ¿no? Pero entonces vemos que ahora ustedes investiguen algunas otras organizaciones, pero que velen porque ese genocidio judío, esos campos de concentración donde la gente era maltratada, donde la gente era violada en sus derechos humanos, pues, eh, este, pues, ¿cuáles son? ¿Qué instituciones son? ¿Sí? Recuerden que este foro como tal no se evalúa, pero siempre es importante porque a través de pues vamos a ir interactuando, vamos a ir compartiendo experiencias, conocimientos, y sobre todo pues nos vamos enriqueciendo culturalmente. Entonces, de ahí la importancia. No se olviden que siempre dentro de este foro las reglas de la netiqueta son fundamentales. Y ustedes ya saben cuáles son las reglas de la netiqueta. A ver, Marcelina, ¿te acuerdas de las reglas de la netiqueta? Sí, maestra. Es el saludo, ser respetuoso, y despedirse. Ok, bueno, y también, bueno, eso es como que la parte de la forma, ¿no? De nuestra, de lo que tenemos que hacer.
pero también no debemos olvidarnos de tener una buena redacción, no utilizar solo mayúsculas porque sería como estar gritando, utilizar mayúsculas y minúsculas, utilizar bien los signos de puntuación y ser claros en el momento en que redactamos para que pues no se malinterprete y que el mensaje llegue tal cual nosotros lo deseamos, ¿sí? Bueno, entonces eso sería con relación al foro Aprendiendo. Recuerden que el foro como tal, pues yo tengo que dar una conclusión, ya la di, no es cierto, todavía no la he dado, en un ratito más la voy a dar, una conclusión. Sin embargo, ustedes tienen abierto el foro hasta el día domingo a las 11:55 de la noche, entonces ustedes pueden seguir participando y emitiendo sus comentarios, e independientemente de que yo haya hecho una conclusión de acuerdo a lo que nos señala Prepa en línea. Bueno, entonces pues pasaríamos a las actividades integradoras, ¿sí? Entonces tenemos la primera actividad integradora. A ver, regresamos entonces a nuestro módulo. Bueno, acuérdense que a ustedes también ya les compartí material relativo a estas tareas. Esta es el material en los avisos, lo tenemos perdón, el material de las 2 tareas integradoras de esta semana lo tenemos en el foro de avisos. Entonces tenemos la actividad 3 y la actividad 4. Recuerden, siempre cuando ustedes vayan a hacer una tarea, no se les debe de olvidar el visitar primeramente la rúbrica. La rúbrica ustedes la van a encontrar. A ver, la rúbrica ustedes la van a encontrar siempre. A ver, déjenme hacer un poquito más grande esto. Les decía, en la parte baja de sus indicaciones, en donde aquí podemos nosotros observar que viene una parte que dice cómo se evaluará, ¿sí? Ahí está, y ahí dice, la valoración de tu actividad se realizará con base en la siguiente rúbrica. En la palabra rúbrica, ustedes van a dar clic y inmediatamente les va a aparecer un documento en PDF. Hay elementos que casi no cambian, por ejemplo, el actitudinal y el comunicativo. En el actitudinal siempre les dice que hagan su actividad en un procesador de textos, siempre la envíen dentro de la semana correspondiente y con la nomenclatura. Ya ven que hasta la nomenclatura o la forma, el nombre del archivo también se califica. En el comunicativo siempre les va a pedir que la información sea clara, coherente, precisa, que atiendan a las reglas de la netiqueta y que no tengan faltas de ortografía. En lo que sí cambia siempre es en el cognitivo y en el pensamiento crítico. En el cognitivo, pues es lo que vamos a hacer, que en este caso nos pide que elaboremos una línea del tiempo, luego que grabemos un audio y después que realicemos un cuadro comparativo. Si nosotros identificamos ideas principales de cada uno de estos temas, nos damos, y al identificar, pues se aprecia que conocemos el tema, bueno, ¿qué pasará? Entonces va a apreciar que su pensamiento crítico es correcto. O sea, darse cuenta de los antecedentes y cómo se originó la Segunda Guerra Mundial, cómo pues en el audio, cómo la Segunda Guerra Mundial trajo consecuencias y cuáles son esas consecuencias, e identificar las características que hacen diferente a la Unión Soviética de Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí en el cognitivo siempre es el contenido y en el pensamiento crítico lo que comprendí, ¿sí? Entonces, siempre vean la rúbrica. Entonces, esta actividad nos dice que tenemos que realizar una línea del tiempo de los antecedentes y desarrollo de 3 temas fundamentales, que son la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y el Muro de Berlín. Acuérdense, la Segunda Guerra Mundial
debemos de colocar, pues a lo mejor desde cuándo surgió, por qué surgió, cuáles fueron los eventos que se suscitaron, quiénes fueron los países aliados. También podemos colocar quién entre qué países se enfrentaron, qué fue lo que ocasionó esta guerra, ¿no? En cuestión de la Guerra Fría, les decía, no es como tal un conflicto bélico, pero sí es una demostración de poder económico, político, militar, tecnológico. Y la caída del muro de Berlín, o sea, ¿por qué en una misma ciudad se dividió el territorio? ¿Por qué a lo mejor fue el pensamiento, los ideales políticos? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y por qué fue viable este muro de Berlín? ¿Por qué fue viable durante mucho tiempo? Ahorita, lo que he podido observar dentro de las tareas, creo que la mayoría me está dando muchas características del tema de la Segunda Guerra Mundial. Y me están hablando de la Guerra Fría. Pero el tema que siempre se olvidan es el muro de Berlín. Como que no sé si no haya tanta información, como que no identifican cuál fue el antecedente, cuál fue el desarrollo, tomando en cuenta pues que el muro de Berlín dividió pues una comunidad, dividió amigos, dividió familias durante muchísimos años, ¿sí? Entonces tenemos aquí la grabación del audio en el que nos dice que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Ayer les decía, tomen en cuenta que lo que pide este apartado es que como tal nosotros nos enfoquemos más en dar a conocer las consecuencias, pero hasta nuestros días, que deja la Segunda Guerra Mundial. Sería incorrecto si yo menciono consecuencias inmediatas. A lo mejor sería incorrecto que yo diga, la Segunda Guerra Mundial trajo gran cantidad de muertes, los países se vieron afectados económicamente por los costos de la guerra, se destruyeron las ciudades, hubo desplazados, pero pues esas son las consecuencias de manera inmediata que genera toda guerra. Pero ¿qué pasó con la Segunda Guerra Mundial? ¿No? Hasta nuestros días, ¿qué podemos observar? Entonces ahí podemos ver un cambio de mentalidad, podemos apreciar qué consecuencias hubo de las bombas atómicas y qué podemos ver hasta hoy en día. ¿Por qué en varios países hay comunidades a lo mejor de chinos, ¿no? O de coreanos, o ¿por qué? Porque también los desplazados también y que tuvieron asilo en otros países, pues también crearon sus propias comunidades y hoy en día pues lo seguimos teniendo. Y algunos de ellos dentro de este periodo. Entonces, aquí tomen en cuenta que siempre las consecuencias deben de verse hasta hoy en día, ¿sí? No nada más de manera inmediata. Y finalmente, el cuadro comparativo. O sea, como su nombre lo dice, comparar, ¿no? No solamente, veo que la Unión Soviética me dice que tenían un sistema socialista y luego digo que Estados Unidos tenía desarrollo tecnológico. No, ahí no es comparativo porque no estamos comparando dos cosas de manera inmediata. Si yo estoy diciendo que el sistema político de la Unión Soviética es porque tenía un sistema de tipo socialista, entonces voy a hablar del sistema político también de Estados Unidos. Si yo hablo de los pactos que se generaron en la Unión Soviética, debo de hablar de los pactos que se generaron en Estados Unidos. Si yo hablo de la tecnología que tenía Estados Unidos, voy a hablar de la tecnología que tenía la Unión Soviética, porque siempre, como su nombre lo dice, es un cuadro que comparativo. ¿Sí? Entonces, sí, den bien seguimiento a estos elementos. A ver, ahora sí, ahora que ya elaboraste tu tarea, Marcelina,
pues me gustaría que nos compartieras un poquito acerca de esta. A ver, qué fue lo que se te dificultó, qué se te facilitó, este, o algún elemento que tú consideras que te costó más trabajo. Profesor, en lo que comentaba usted sobre la línea del tiempo, es que en la Segunda Guerra y hay mucha información, por eso, ¿sí me escucha? Sí, adelante. Hay mucha información sobre eso, por eso, bueno, yo también puse más información y en lo del muro de Berlín no hay mucha información, entonces yo creo que es ahí donde, bueno, sí, yo también puse muy poquita información sobre la línea del tiempo. En donde se me dificultó fue el audio porque la verdad no nada más encontré sobre lo de las bombas de Japón, pero no encontré qué repercusión haya hasta ahorita actualmente. Incluso las estuve buscando y no encontré. A veces también tenemos que deducirlo. Por ejemplo, la bomba atómica en Japón dejó, a ver, un ejemplo nada más. Una bomba atómica en Japón dejó radiación. Ajá, sí. Radiación tarda muchísimo tiempo en deshacerse, Porque 500 años, 600 años. Esas zonas siguen todavía con radiación y mucha de la gente pues sigue afectada, afecciones de la piel, situaciones congénitas. Esas pueden ser tus repercusiones también. Y eso viene a raíz de un evento de la Segunda Guerra Mundial. sí. Ahora, si hablamos de otros elementos, a partir de la Segunda Guerra Mundial vino un cambio de mentalidad. La gente se dio cuenta, los países se dieron cuenta de que necesitaban instituciones que tuvieran la fuerza para regular esas relaciones entre naciones y que no se desataran conflictos bélicos. Entonces, ahí puedes ver qué instituciones surgieron y que existan hasta hoy en día y para qué sirven. Sí. Entonces, ahí también puedes abundar un poquito dentro de eso. Puedes tomar, pues yo te sugeriría también que leyeras el tema de la descolonización, porque después de la Segunda Guerra Mundial y después de que surgieron las instituciones internacionales, también muchos de los países lograron ser soberanos. Y a partir de ahí también se reconfigura nuestro mundo, se crean nuevos territorios, pero ahí pudiéramos mencionar pues cuáles, algunos ejemplos. Entonces, vemos que sí hay cambios, ¿no? Vemos también, pues, por ejemplo, el surgimiento de nuevas leyes. ¿Cuáles son esas leyes? Vemos también, a lo mejor también en un cambio de pensamiento, también cómo era la mujer dentro de esa época, ¿no? ¿Cómo lo es actualmente? ¿Qué beneficios hubo para ella? Entonces, ahí también pudieras hablar un poco de eso. Entonces, hay bastantes hasta, de tal manera en que tenemos que analizar los temas. En cada uno de los temas, siempre no te pierdas en que todos dejan algo. Por ejemplo, si nos vamos a la semana pasada, hablábamos de la segunda revolución industrial, hablábamos de los descubrimientos, ¿no? Descubrimientos, pues a lo mejor teléfono, ¿no? Que a la fecha seguimos usando y es una repercusión que tenemos hasta nuestros días. La electricidad, pues la seguimos teniendo y es una repercusión que tenemos hasta nuestros días. Entonces, todos los sucesos, todas las etapas que nosotros vivimos, eh, los, eh, estos eventos van a dejar rastros hasta nuestros días. Entonces, en todos los ámbitos, en el ámbito tecnológico, en el ámbito político, en el ámbito cultural, en el ámbito, eh, ¿cómo se le dice? En el ámbito social, pero siempre debemos de ver qué es lo que nos deja. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más se te hizo difícil? ¿El cuadro Nada más. comparativo? No, ese sí encontré. Entonces nada más fue eso.
Pero sí, no había pensado en lo que dijo sobre lo del teléfono, el telégrafo. Eso no lo había pensado. Yo me basé en usted que dijo que sobre los dos ejemplos que nos dio, yo me basé sobre eso. Yo dije, en uno de los dos tengo que hacerlo. Entonces, fue por eso que hice mi audio con la organización de la ONU. Ok, muy bien. Entonces, mira, nada más hay que precisar que, por ejemplo, ahorita te hablé del teléfono y de la energía y de todo eso, pero eso es de la Segunda Revolución Industrial. Eso no tiene nada que ver ya con nuestra Segunda Guerra Mundial. Entonces ya eso, ya es cosa de otra etapa, ¿no? Pero Okay. ahorita nada más enfocarnos a las repercusiones que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Sí, Ajá. pues. Entonces, en cuestión del cuadro comparativo, pues aquí sí hay bastante información, bastantes diferencias, hay bastante también información en internet que ustedes deben de consultar. Solo recuerden siempre redacción con sus propias palabras para evitar esta parte de lo que es el plagio. ¿Vale? Bueno, pasamos a la siguiente tarea. Vuelvo a compartir nuevamente la pantalla en donde tenemos. Se me olvidaba mencionar nada más ya como último punto, dentro de esta tarea que es la de la grabación de un audio, acuérdense siempre que en todos los elementos de comunicación se nos pide el tener el aplicar una de las reglas de la netiqueta, pues en esta comunicación, pues siempre es la presentación, el saludo, el contenido y la despedida. Como estamos hablando también en el audio de de un elemento que es pues también un medio de comunicación y de información, procuren también que se aprecie las reglas de la netiqueta para dar cumplimiento a esta parte actitudinal de la rúbrica. Entonces siempre comiencen con una presentación, pueden decir su nombre, pueden decir de dónde son, pueden decir qué tema van a presentar, después dar su contenido y al finalizar, pues la despedida. Y de esa manera, pues estarán dando cumplimiento a estas reglas. Recuerden, yo lo que les mencionaba era que hicieran ustedes, prepararan un diálogo para que cuando ustedes lo lean no se aprecie improvisado, se vea que estudiaron, se vea una voz firme, que verdaderamente cumplan con el objetivo que es conocer las repercusiones y no solamente se vea como que lo hicieron de rápido, ¿no? Y con un audio que dura a veces 30 segundos y pues no aprecio ni las reglas de la etiqueta, no leen bien, entonces, y ni siquiera a veces las ideas tienen coherencia. Entonces, prepárenlo previamente para que pueda ser, pues, de una manera correcta. Otro de los temas es el de la actividad integradora hacia África y Latinoamérica. Nos dice que como tal debemos de identificar el proceso de describir el proceso de descolonización de Asia y África, mencionar países que fueron involucrados, cómo se desarrolló, qué ideología tenían, los antecedentes y consecuencias. Elaborar un cuadro comparativo de dos dictaduras o revoluciones de América Latina en el siglo XX, tomando en cuenta el país, el dictador, el periodo que abarcó, los antecedentes y las consecuencias. Y finalmente, la conclusión sobre las similitudes encontradas en este cuadro comparativo. Esta tarea también bueno, yo que la he evaluado pues en diversos grupos esta actividad, también siempre creo que lo que más a veces cuesta es el hecho de redactar por uno mismo. Yo sé que a veces cuando nosotros redactamos, pues no nos gusta, ¿no? El cómo lo hacemos, no nos queda bien y a veces se escucha hasta como que repetimos muchas ideas, repetimos palabras, nos faltan signos de puntuación, entonces, pero siempre es mejor que yo aprecie una redacción propia y que se pueda ver su esfuerzo. A veces cuando yo veo este tipo de actividades en plagio es porque muchas veces las palabras no son las que utilizaríamos de manera ordinaria. Las palabras se aprecia una vez pues que
lo escribió un experto, ¿no? Ni yo escribiría así con tantos tecnicismos. Entonces, aquí sí les pediría de favor que lean bien el tema que se refiere a la descolonización de Asia y África. Es un documento que ustedes van a encontrar en formato PDF para descarga. Entonces, una vez que ustedes tengan este documento, revisen que tenemos dos continentes, continente africano y continente asiático, que fueron conquistados, que los territorios de estos continentes fueron conquistados por las principales potencias totalitarias o potencias del mundo. Entonces, muchos de estos países pues tenían problemas, estaban muy abandonados, la población de esos lugares pues estaban prácticamente, vivían en la miseria, no tenían buenas condiciones de vida, había hambruna, estaban abandonados, entonces no se les daba mucha atención. Muchos de ellos pues buscaron su independencia. Algunos, les decía el día de ayer, algunos lo hicieron luchando a través de guerras, algunos otros mediante la generación de acuerdos y algunos otros pues no lucharon, ¿no? Y pues siguen siendo colonias. Entonces, aquí en este tema, en este documento se amplía un poco el panorama de este tipo de este periodo en que las naciones o en que los territorios en su momento lograron su independencia. Factores internos y externos pueden encontrar, pero acuérdense, aunque sean de prepa en línea, si ustedes lo toman tal cual está aquí, es plagio, ¿sí? Sin hacer su referencia. Entonces, lean bien los motivos, las ideologías, y yo les sugeriría que como les pide una cuartilla de descripción, pues mitad de cuartilla sea para escribir acerca de África y la otra mitad sea para escribir acerca de Asia, tomando en cuenta que son continentes totalmente distintos y que también los conflictos fueron diferentes en cada uno, ¿sí? Si a ustedes vean, es poquita información en sí la que tienen. Si ustedes consideran que como que no es suficiente, en los avisos les compartí este documento en donde les hago referencia a más información acerca de este tema de la descolonización. Tienen 2 videos y tienen 1, 2, 3 y tienen 4 artículos que hablan acerca de la descolonización y cómo muchos países fueron logrando su independencia. Entonces revísenlos, pero acuérdense, yo les sugiero primeramente leer, tomar nota de los aspectos más importantes y después escribir con sus palabras. No tomar fragmentos, y si van a tomar un fragmento, tienen que colocar la referencia en formato APA, para que no se aprecie que es plagio. Muchos de los que muchos de sus compañeros, bueno, de los que he visto en esta situación, pues consideran que el poner el escribir, copiar el texto, ponerlo en su tarea y en la bibliografía poner la referencia ya no es plagio, pero sí es plagio, porque la referencia va inmediatamente, ponen el parrafito que copiaron de internet, que les parecía interesante, e inmediatamente va la referencia en formato APA, o el autor y luego el año. Y de esa manera ya no es plagio. O antes de ello pueden señalar, de acuerdo a TX autor, señala que la descolonización es, y ya pueden poner, pero ya se aprecia que están dándole crédito al autor. Entonces, siempre en este punto es importante la originalidad en su redacción, que les dice describe, ¿sí? O sea, den detalles. Y no solamente, no hagan solamente un compilado de información, ¿sí? Bueno, después nos dice esta actividad, que creo que estábamos por aquí. Dice, después, elaborar un cuadro comparativo de 2 dictaduras o revoluciones en América Latina en el siglo XX. Aquí es importante que ustedes lean en la unidad número 2
el tema de ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, las dictaduras en América Latina. También es un documento en PDF. Este documento también les da a conocer, en un cuadro comparativo, les da a conocer cuáles son las naciones que tuvieron dictaduras. Entonces ya tenemos a bastantes aquí en nuestro continente: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia. Les señala el nombre del dictador y la duración de su gobierno. Ustedes pueden elegir dos de aquí. A lo mejor yo elijo Argentina y Bolivia y inmediatamente pues doy a conocer quién es el dictador, ¿no? Y cuál fue su periodo de gobierno. Entonces ya prácticamente estaría dando cumplimiento a dos elementos principales. Aquí, a ver, déjenme ir cerrando. Dos elementos: el país o jefe revolucionario, el periodo que abarco. Ya estaría dándole respuesta a estos elementos. ¿Qué me tocaría investigar? Solamente los antecedentes y consecuencias. Antecedentes: cómo llegó ese gobernante a ocupar el cargo de dictador. Y las consecuencias: qué repercusiones tuvo qué repercusiones trajo consigo el que estuviera en su gobierno. A lo mejor hubo represión, se le dio mucho poder al aspecto militar, hubo pues limitación de los derechos humanos. Entonces, he ahí que ustedes hablen acerca de las repercusiones que trajo consigo. Para ello, tomen en cuenta también que muchos de las características que tienen las características que tienen las dictaduras, las van a encontrar también en este documento de dictaduras en América Latina, que primero vienen cuántas dictaduras hubo, la distribución en nuestro continente, y también creo que no viene aquí, pero también les habla acerca de este tipo de sistemas de gobierno, cómo son esos sistemas de gobierno. Entonces, sí sería conveniente que ustedes señalaran que dentro de esas dictaduras, a ver que las tenemos, creo que por aquí, pues sí, tienen características comunes, y dentro de ellas, por ejemplo, los líderes provienen de un sector militar, se instruyen leyes marciales, las fuerzas militares tienen facultades extraordinarias, hay restricción en la participación de los ciudadanos. Entonces vean cómo esas características pues van a ser muy comunes, ¿sí? Las características las encontramos aquí también. Y estas características, vamos a ver si en el cuadro comparativo que nosotros hagamos realmente se cumple, ¿no? Y al final, en la conclusión, van a elaborar ustedes unas pequeñas líneas de al menos 5 renglones, dice aquí, sobre las similitudes que ustedes encontraron. No de forma general en lo que son las dictaduras, sino en las similitudes que ustedes encontraron en esos dos países del que me están señalando: el país, el dictador, los antecedentes y las consecuencias, ¿sí? Entonces, eso sería lo que tendrían que hacer con esta tarea. Bueno, hasta aquí, Marcelina, ¿algún comentario? No, profesor. ¿Algo que se te haga difícil para esta tarea? Creo que no, pero ya cuando la estoy haciendo es cuando ya veo cuál es lo que se me dificulta. Ok, muy bien. Mira, yo nada más lo único, ¿qué te sugiero? La originalidad en tu redacción, siempre. Aunque tú veas que te cuesta trabajo, aunque tú veas que de pronto como que pues repites ideas, o aunque tú veas que como que no tienes un lenguaje tan amplio como lo haría un experto, bueno, trata de explicarlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que pues yo me dé cuenta si verdaderamente comprendiste el tema. En tu cuadro comparativo de las dictaduras no vas a tener mayor problema, porque los 3 principales elementos ya los tienes en el documento en PDF. Elegir qué dictadura vas a investigar.
Entonces ya se te está dando el nombre del dictador, ya se te está dando el país de donde proviene y se te está dando su periodo de gobierno. A ti lo único que te tocaría investigar serían ideas principales de esos periodos, tanto en antecedentes como en consecuencias. Aquí sería conveniente nada más que investigaras en algunas fuentes. Voy a investigar el, em, el, este, la dictadura de Hugo Banzer, ¿no? Bueno, ya me pongo a investigar la dictadura en internet, veo que la fuente sea confiable, verifico la información, identifico los antecedentes, checo las consecuencias y ya, los coloco, ¿no? Eso sería lo único quizá trabajoso. Después, ya en la conclusión, primeramente leer el PDF en donde señalan qué características tiene una dictadura desde el poder militar, la limitación de los derechos humanos, la falta de democracia, y después te fijes en tus consecuencias, si eso también existió en las dictaduras que tú analizaste. Y una vez que analices esos elementos, bueno, ya escribe tus 5 renglones. ¿Sí? Entonces, no creo que se te dificulte tanto, yo creo que lo vas a hacer muy bien. Bueno, y solamente siempre la originalidad. Y acuérdate, la anticipación, ¿sale? Entregar tus tareas anticipadamente para que pues te pueda revisar y si hay algún ajuste correspondiente, pues también hacerlo dentro de la semana. ¿Sí? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Creo que lo único que me resta recomendarles para la siguiente semana es que investiguen un poquito acerca de lo que son la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y también acerca de las garantías individuales o derechos humanos consagrados en nuestra Constitución, que van del artículo 1 al artículo 30. La próxima semana vamos a estar hablando acerca de cómo de los desafíos de nuestro mundo, que a pesar de los conflictos bélicos, de la tecnología que tenemos y de todos los beneficios de esta modernidad que tenemos, seguimos teniendo bastantes retos. El mundo está cada vez en más decadencia, nos gastamos los recursos, tenemos pues tenemos bastantes temas como la pobreza, la inseguridad, la falta del agua, cada vez pues somos más población. Entonces ahí vamos a ver si la Organización de las Naciones Unidas a través de esos documentos como es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, pues protegen o vulneran nuestros derechos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ensayo. Ahí viene nuevamente la descripción, que ahorita el ensayo, pues en la siguiente semana el ensayo es breve, pero para el proyecto integrador nos piden un ensayo, una descripción, pues de 5 cuartillas como mínimo, entonces sí es un poquito más amplio. Y el hecho de que realicen ustedes sus tareas bien hechecitas, va a ayudar bastante porque van a retomar tareas de semana 1, tareas de semana 2, las tareas de semana 3, para ya ir conjugando y rescatar los elementos más sobresalientes para ese proyecto integrador, ¿sí? Bueno, pues, Marcelina, pues me dio mucho gusto saludarte, que estuvieras aquí presente en la sesión, y pues eso sería todo. Si te surge alguna duda en el momento en que estés haciendo tu tarea, con toda confianza, mándame un mensajito y ya te escribo lo más pronto posible, ¿vale? Bueno, para los demás, los que vean la sesión grabada, acuérdense, procuren entregar sus tareas con anticipación y cualquier duda estoy para servirles. Bueno, pues que tengan una excelente mañana, tarde o noche, según el momento en que vean la sesión grabada. Y pues nuevamente, Marcelina, pues gracias por acompañarme el día de hoy a esta nuestra sesión. Cuídate mucho y estamos en contacto. Gracias.